things aren't quite as they seem inside my domain. You can't know about everything, only pleasure and pain. You wonder why I come here, head to my hands. Where else can I be cured? And the king of your mansion, a bone in your side, and a child to protect, that claims he's free, just around the corner. En este video estudiaremos las energías espermáticas que pone en contacto al cúmulo energético con el esperma de la nueva especie, tanto en la escala animal como en el cuerpo que le darán los nuevos progenitores, tratándose de la escala humana. El profesor Severio, cuando observaba los cúmulos en los planos de la atmósfera, veía que al extender su eje sub-homo hacia el plano Tierra en busca de una próxima encarnación, este eje sub-homo, ya a nivel de Tierra, era atraído por la fermentación espermática de la próxima especie que le tocaría y que pertenecía a la de los nuevos progenitores. Tengamos en cuenta que cada encarnación terrestre es un nuevo peldaño a recorrer, ya que la ley de la naturaleza establece para el cúmulo cuerpos cada vez de mayor potencial vibracional, más sofisticados en circuito para los animales o cada vez más sutiles y evolucionados para los seres humanos. Es así que vemos al cúmulo desde las primeras encarnaciones recorrer una escala biológica creciente en frecuencias, matemáticamente perfecta, en la que va ganando cada vez más vibratones en un proceso evolutivo constante, y en que la adquisición de potencial luz en sus áreas será irreversible, ya que cada encarnación en la naturaleza lo hará ascender en los planos atmosféricos con la aquilatación de psicologías de vida, y nunca así descender. Pero ¿cómo es que el Homo, a través del subhomo, sabe dónde tiene que dirigirse y cuál paso dar en el proceso evolutivo? ¿Cómo tomar o habitar en un cuerpo biológicamente de mayor frecuencia que en la encarnación anterior? Cuando vimos el Homo, dijimos que este es la célula rectora de energías cósmicas puras, al igual que los zombies, y que al extender su eje sub-homo hace las veces de eje rector de la encarnación y de la desencarnación. Y también mencionamos que otra de las funciones del Homo es la de ser el encargado de ir contactando los cuerpos necesarios en cada plano para asegurarse que se esté cumpliendo la escala de evolución. Pues en este video veremos por qué y cómo se produce la atracción entre el subhomo y el nuevo esperma. Y nos referimos al papel fundamental de la energía espermática de la especie. Volvamos a la pregunta de cómo sabe el Homo cuál es el siguiente paso que tiene que dar en la naturaleza. Dijimos que la energía espermática de cada especie será la que lo atraiga magnéticamente, y será por afinidad de frecuencias con la energía espermática de la encarnación anterior, pero esta viene modificada, ya que cuando el cúmulo estuvo en su plano de la atmósfera, recibió la incidencia de energías cósmicas que la modificaron, es decir, que las hicieron enriquecer y adquirir otra brillantez cósmica. De tal manera que al descender el cúmulo será atraído
por fermentaciones de hueveras o por la fecundación de una especie que le resulte de mayor potencial biológico que la anterior. De esta forma, comprobamos lo que decíamos al principio, que el Homo es quien asegura el contacto con los cuerpos de cada plano para también asegurar la evolución del conjunto. Pero ¿dónde se origina la energía espermática y dónde se sitúa en el subhomo? La energía espermática es un extracto o esencia que proviene del ADN de la especie biológica, cuando fermenta en una galladura de un huevo o en el proceso de fecundación del óvulo con el espermatozoide. Y esto depende si la especie es ovípara, es decir, que nace de huevos, como las aves, peces y algunos reptiles, o bien de la unión de un óvulo con un espermatozoide, como en algunas especies marinas, y en especial en los mamíferos placentarios, como es el ser humano. Al unirse y combinarse entre sí los segmentos de ADN de cada macho y hembra, o bien de cada progenitor, hombre y mujer, se conjuga en una combinación genética nueva y distinta a los progenitores que aportaron cada uno con su material genético, cuando se produce la unión del ADN de ambos, o bien dentro del huevo o del ovario en las trompas de falopio. Se produce entonces la fecundación. Esto emitirá un humor o especie de vapor energético que se traducirá como radiación electromagnética. Este extracto o esencia representa la nueva combinación genética del ser en la cigota o en la galladura. Todo humor emite un tren de ondas debido a su vibración y posee un tono, tal como una radiofrecuencia que comienza a emitir sus ondas en la atmósfera. Estas traspasan tanto la cáscara del huevo como el cuerpo de la hembra, y afín a sus vibraciones o frecuencias, conectará con la parte inferior de un cúmulo que se haya acercado a la Tierra a encarnar y que esté merodeando a flor de tierra, adherido al perizoma de alguna futura madre elegida. Esta energía biológica lo atrae magnéticamente por afinidad de frecuencias y comenzará el proceso de encarnación o unión físico-energética, que es toda la gestación. Este humor desprendido por la fusión del ADN materno y paterno es como un extracto o esencia energética representativo de la genética de la especie, y es la que provoca por afinidad vibracional la atracción del subhomo en la parte inferior de un cúmulo. Esta energía es quien lo llamará a encarnar en representación de la especie. Dicha energía, que marca cada plano vibracional biológico de todas las especies que el cúmulo deberá recorrer en el plano terrestre, es la energía espermática.
Cada vez que se una a la materia biológica, el subhomo del cúmulo quedará impregnado en su parte externa por la nueva energía espermática y quedará allí para siempre, para ser transformada con energías cósmicas en el plano del letargo, cuando el cúmulo haya desencarnado y ascendido hasta un plano de mayor vibración que el anterior, luego de su existencia pasada. De esta forma, y en su alrededor, el eje central subhomo siempre se recubrirá de la nueva energía espermática, trayendo a su vez la de la encarnación anterior, en un historial que evidenciará capa por capa las energías de especies de cada vez mayor potencial. Y a su vez, la última capa de energía espermática, cosmizada en su plano, determinará la frecuencia espermática un poco más superior de la siguiente especie a visitar o encarnar para una nueva experiencia de vida. Hemos visto los mecanismos con que el cúmulo energético va logrando contactarse con las diferentes especies de la Tierra, siguiendo una escala evolutiva cronológica y perfecta a nivel matemático, pues cada potencial espermático se corresponde en psicología con el anterior, pero resulta ser de una potencia vibracional un poco mayor, como corresponde a un peldaño más alto en la escala terrestre. También vimos que el subhomo es quien interviene para lograr compatibilizar con las energías espermáticas de las nuevas especies. Así el homo sabe cuál será la próxima especie en la que deberá encarnar. Y la energía espermática será quien marque el circuito ascendente que abarcará todas las especies del plano animal que existan en ese momento en la Tierra. Recordemos que periódicamente desaparecen especies y esporádicamente han aparecido otras en el planeta, y esto se debe a una necesidad evolutiva del cúmulo en su transcurso por este plano. A este proceso perfecto de crecimiento del cúmulo yoico, cumpliéndose la ley de encarnación, podemos verlo claramente desde las primeras encarnaciones en organismos unicelulares, como los protozoarios luminiscentes marinos, hasta en un elefante, o bien desde sus primeras encarnaciones humanas en un hombre primitivo, hasta un ser humano más evolucionado. La energía espermática alrededor del eje subhomo es quien impulsa al cúmulo a acercarse a una huevera o a la cigota siguiente, atraído magnéticamente a la nueva energía espermática, a cuyas irradiaciones las produjo la genética de la nueva especie. Para ser precisos con los mecanismos energéticos que ocurren entre el cúmulo y la materia terrestre, debemos mencionar que al comienzo de su evolución en la Tierra, es decir, en las encarnaciones primeras, cuando el cúmulo aún no se encuentra armado, son los zombés quienes tomarán contacto con las especies más primarias, y lo hacen a través de sus periseos, aquellos que lo acompañaron desde Mahumer al momento de su creación. Estos periseos satélites de los zombés siempre orbitan en el área del mismo y tienen la particularidad de extenderse en unidades de menor frecuencia, quedando subdivididos en niveles decrecientes de energía en forma de periseos rectores, periseos, subperiseos y subsubperiseos. Esto le permitirá al hombre tener afinidad de frecuencias en su contorno con las primeras especies en las que deberá encarnar,
comenzando por las frecuencias menores de los subpericeos, que contactarán en el primer plano de la naturaleza a las especies del primer escalón evolutivo. Una vez completada la vida, el subpericeo se retirará con su carga energética, y entonces será ahora el subpericeo quien tome contacto con alguna energía espermática un poquito mayor en vibratones para cumplir con su vida normal. Al morir, el subpericeo se retirará y retraerá los vibratones ganados para enriquecer el área del Ombé. Y aquí nos estamos refiriendo al terrestre o al vegetal marino. Será ahora entonces el periceo quien, con su potencial un poco mayor, ahora podrá conectarse con una especie cuya energía espermática sea afín y más elevada que la de la especie anterior, hasta que finalmente el periceo rector sea el intermediario entre el Ombé y la energía espermática de la especie de ese plano. Posteriormente, y en un plano mayor de la escala humana, veremos que ya es el subombé quien toma contacto directo con el subhomo, y es cuando éste comienza a actuar con las energías espermáticas con que se impregne. Para concluir con lo observado en los descubrimientos del profesor Severio, podemos deducir que el cúmulo energético, cuyas células yoicas, el homo y los 4 ombés, por estar constituidos desde su formación con energías cósmicas puras, dada su naturaleza y frecuencia, no podrán contactarse con las energías terrestres de las especies directamente, por lo que necesitará al principio, como intermediarios, a los periceos satélites que lo acompañaron a salir del centro de la Tierra. Y observamos también cómo estos tienen que subdividirse, a su vez, en unidades de menor frecuencia, hasta igualar la de la próxima energía espermática y permitirle comulgar con esa especie. De esta manera, una energía de tanta concentración cósmica como las células del yo superior lograrán ir encarnando y escalando en cada especie de la biología terrestre, para cumplir con su escolaridad aquí en la Tierra, aprendiendo de cada contacto de vida y completando su primera etapa en el cosmos, mientras se va potencializando hacia estados de conciencia cada vez mayores, alcanzando cada vez más amplitud mental y capacidad para reconocer y apreciar la obra del Creador. Su viaje es tan infinito y eterno como apasionante. Solo hay que descubrirlo. Aren't quite as they seem inside my domain. You can't know about everything, only pleasure and pain. You wonder why I come here, head to my hands. Where else can I be cured and the king of your mansion? A bone in your side and a child to protect that claims he's free. Just around the corner, half from out of heaven, strong enough
there's no regrets. I'll be here when the ride stops. These comforts to me, these crosses to bear.